Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a una nueva porción de la Torá, ¿cierto? Como le llamamos comúnmente, y se le llama el Pentateuco, ¿cierto? Los cinco rollos, como es en griego, de los libros que escribió Moisés. Siempre por lo general son los primeros cinco libros de la Biblia, ¿cierto? Nosotros repasamos las clases de la forma como lo hacen en el pueblo de Israel, ¿cierto? Viendo por porciones, ¿cierto? Hemos estado ya viendo 11 porciones, esta es la doceava, ¿cierto? Y ya cambiamos de libro. La porción anterior terminamos de ver el libro del Génesis, ¿cierto? Bereshit. Y hoy entramos a un nuevo libro que se llama Shemot, o el Éxodo, como se llama comúnmente. Pero la traducción original de Shemot es nombres. En cambio, Éxodo, los que la tradujeron le pusieron por todo el movimiento que hay más adelante acerca del pueblo de Israel cuando sale de la esclavitud, ¿cierto? Que se va a ver más adelante en otras porciones, que después de 10 plagas, el faraón deja ir al pueblo de Israel, ¿cierto? Vemos aquí, vamos a empezar a ver ya la historia de Moisés en estas porciones y, y vamos a ir revisando muchas cosas que hay aquí en este libro. Eh, Cabe destacar también que este libro, en sus seis primeros porciones, está conformado por el término Shobabim, ¿cierto? Que son las iniciales de las primeras seis porciones que corresponden a la parte donde están en esclavitud, ¿cierto? Y la fuerza que había que tener en estas seis porciones para poder salir de la esclavitud. En sí, este libro deja mucha enseñanza acerca de lo que es la esclavitud. Vamos a ir viendo en lo que habla, un poco vamos a leer de lo que es del principio, de lo que habla del libro del Éxodo. Y cuando se refiere a los hijos de Israel, ¿cierto? Que dice en el versículo 1 del capítulo 1, cuando habla ahí y dice, estos son y hemos explicado esto el año pasado, qué es lo que se refiere cuando dice estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto, cada uno con su familia. Eh, Correspondiente en la forma espiritual, siempre nosotros no lo vemos el texto literalmente como cualquiera lo leería y lo entendería como una historia, sino que este libro hace referencia a las almas que viven en un plano que no es este plano físico, ¿cierto? O que son creadas en un plano eh, que no es aquí, ¿cierto? Eh, Cuando habla de los hijos de Israel, son aquellas almas que llegan a este plano físico, ¿cierto? Que son puestas en un cuerpo, a lo que, a lo que se le llama Egipto, ¿cierto? Hemos visto que Egipto lo que significa, ¿cierto? Estrechez, Mizraim, estrechez, trabas, tropiezos, ¿cierto? Siempre el cuerpo del ser humano siempre pone trabas, pone estrechez para las cosas espirituales, siempre es como que no le gusta. Y las fuerzas del mal, eh, que son como los egipcios en sí y el faraón, se oponen a todo esto. Por eso que cuando veamos en lo que vamos a hablar el día de hoy, el, en la capacidad que debemos tener cada uno de nosotros por medio del alma de tener un poder de dominio, ¿cierto? Es el, el nombre de esta clase le puse el poder de dominio, o sea, poder de dominar. ¿Por qué hay una imagen de un tablero de ajedrez
y el blanco le está ganando al negro, el rey blanco al rey negro, porque, bueno, para los que saben jugar ajedrez y tienen un poco de conocimiento en el ajedrez, cuando el rey cae, ¿cierto? Con un movimiento estratégico que se hace en el ajedrez, se pierde el juego, aunque tengas todos los demás piezas, los demás componentes del tablero, cayendo el rey, el juego se termina. Y siempre se dice, y los sabios, algunos afirman, que esta vida, en este plano físico, es como un tablero de juego, como un juego. Y hay que saber jugar el juego. Y ahí es donde entra el poder de dominio, de poder dominar las fuerzas del mal, de poder dominar aquellas cosas que te desvían del propósito de avanzar hacia la luz. Y por eso que aquí el blanco le está ganando al negro, porque el blanco está representando a la luz infinita, al dominio de la luz, a la oscuridad, ¿cierto? A las fuerzas del mal. Y entonces, en esta porción, si recuerdan anteriormente, el pueblo de Israel vivía bien en Egipto, en una de las tierras más fértiles, en Goshen, ¿cierto? Que la cual José mismo le pidió al faraón de que podía su pueblo, su familia, asentarse en ese lugar, pero aquí vamos a ver, en el versículo que vamos a enfocarnos, que el pueblo de Israel, estando en Egipto, en el versículo 8 dice que, y surgió un nuevo rey en Mizraim, que es Egipto, que no tenía conocimiento o que no conocía a José de Joseph. ¿Cierto? Y eso lo hemos explicado otras veces, que no es lógico que un rey, viéndolo como en la forma normal, un rey no conozca a uno o dos, tres reyes anteriores, porque siempre, porque obviamente José no era el rey, pero fue el gobernante, fue como que hubiese sido, y en clase anteriores lo dijimos, que él tenía el derecho de haber tomado el trono de Egipto, y, y por su forma de ser de José no lo quiso, o no quiso eh, poner en bajo al rey egipcio, ¿cierto? Al faraón que había anteriormente, aunque muchos comentarios dicen que este nuevo rey era el mismo faraón que se olvidó de las cosas que había hecho José, pero también hay comentarios que este era un nuevo rey, porque también nuevo rey tiene su significado espiritual de que se levanta una nueva conciencia, porque el pueblo de Israel se estaba multiplicando. Esa era la razón de por qué también empieza todo esto de querer, de poner al pueblo de Israel de esclavo, porque ellos temieron de que este pueblo se tornara en contra de ellos y los echara de ese lugar. Viéndolo así, el pueblo de Israel era más numeroso que ellos y lo podía hacer, o incluso podía aliarse con otros países y hacer desaparecer Egipto. Pero no era el propósito del pueblo de Israel, no era el propósito de Dios, de que el pueblo estuviese ahí. Anteriormente, José mismo dijo, el propósito de que ustedes viniesen para acá era para preservar la vida. Y así el plan de Dios era de que precisamente el pueblo de Israel viviese en Egipto, tuviese que pasar por eso, porque era un plan de fortalecimiento, de crear carácter para el pueblo, para poder enfrentar lo que venía más adelante, que iba a ser el desierto, para poder también obtener su tierra, su propia tierra que él les había prometido a sus padres, ¿cierto? A Abraham principalmente, a los patriarcas. Entonces, ellos tenían que pasar por todo este tipo de cosas. Y asimismo usted vaya viendo que en forma correlativa o forma paralela, el cuerpo, el alma que está contenida en nuestro cuerpo, también tiene que pasar en esta tierra por todo tipo de cosas, por todo tipo de Egipto, de Mizraim, ¿cierto? De estrechez, de trabas, de tropiezos, de pruebas, para que, para que cuando un día llegue el día que tengamos que poseer lo propio, lo que Dios nos ha prometido, ¿cierto? Cuando me refiero a Dios es la luz infinita, el que mueve todas las cosas, ¿cierto? Ahí podamos ver un día
que cuando crucemos todo el desierto y poseamos, desierto hablo espiritualmente, yo no creo que aquí vamos a ir a emprender un viaje al desierto, sino que toda esa enseñanza que tiene del pueblo de Israel, como, como lo vemos escrito en historias, es todo alusivo al comportamiento que tenemos nosotros como personas espirituales, pero también de carne, que vivimos cosas en este plano físico y que nos da la herramienta, el mismo Dios, ¿cierto?, para poder avanzar, para poder salir de esta esclavitud en cuanto al caso de ahora en esta clase de por qué surgió un nuevo rey que no tenía conocimiento de lo que era José, de lo que José hizo, ¿cierto? De la provisión. José es como un sinónimo de provisión, el proveedor, ¿cierto? No solamente se le llama José Hasadik, que es el justo, sino que también él es considerado el que proveyó, el que salvó el mundo en su tiempo, ¿cierto? Y aquí vamos a ir viendo de que en este caso el pueblo de Egipto fue favorecido en sí con el que José haya estado en, en su país, en su pueblo, ¿cierto? De que José haya sido esclavo y todo lo que hizo, ¿cierto? Porque eh, posiblemente ese país podría haber desaparecido si se hubiesen cumplido los 7 años, perdón, de lo que fue el sueño de las vacas flacas, ¿cierto? Porque primero hubo abundancia, pero como las personas, si- pongámoslo en el caso de que se hubiese cumplido todo el sueño, ¿cierto? Hubiesen tenido abundancia, pero no guardaron la parte del plan que hizo José para guardar alimento, hubiesen pasado los 7 años posteriores que se comen las vacas, se comen a las vacas gordas, ¿cierto? Quiere decir que ellos no iban a recordar tal abundancia que tuvieron por la causa de la hambruna tan grande que iba a venir. Entonces, es muy probable que el país hubiese desaparecido hubiesen perecido todos por causa del hambre. Pero era el plan divino, ¿cierto? Eh, de que la presencia divina en la Chejiná, ¿cierto? Por medio de estos patriarcas, por medio de José, por medio de Jacob, por medio de las 12 tribus que pudieron estar en Israel, ese país hubiese prosperado nuevamente, y es lo que es ahora y hoy en día, ¿cierto? Y todo eso es elusivo al, al cuerpo, ¿cierto? A la forma espiritual, es lo mismo. Entonces, vamos a ir viendo y vamos a ver lo que habla el Rebe en sus comentarios. Bueno, primero vamos a ir viendo el, en lo que cuando hablaba acerca de que el pueblo se estaba multiplicando. Dice que las mujeres, ¿cierto?, eran tan eh, prósperas, por decir, fértiles, que, bueno, las mujeres y los varones en conjunto, que dice que cada grupo de familia tenía septillizos. Por eso se multiplicaban tanto las personas del pueblo de Israel. Y dice que el crecimiento de la nación judía representa, o del pueblo de Israel representa un aumento en su conocimiento de la divinidad. O sea, cuantas más personas con mente eh, israelita, con esa mente, no estoy hablando siempre, cuando nos referimos nosotros al Israel, no nos referimos al pueblo, a la nación en sí, sino que esa mente que Dios le dio, lo que comprende significar llamarse Israel, ¿cierto? El Rosh Li, que es el Israel que forma parte de la mente de Dios, ¿cierto? Que tiene el conocimiento de Dios, ¿cierto? Y no solamente apunta a una nación en específico, aunque a ellos les fue dado para que ellos pudiesen difundir, ¿cierto? Hoy en día eso se está viendo con mayor ímpetu de que muchos están difundiendo, ya sea de muchas formas, otros se convierten a ello, otros hacen movimientos no ágidas y así, pero el tema del que se vaya expandiendo este conocimiento que viene del cielo
lo tenemos todo al alcance, ¿cierto? Y nosotros, ¿por qué hemos optado por aprender este tipo de cosas? Porque nosotros hemos experimentado, hemos venido con la mente abierta para poder aprender y de la forma que nos indica el camino hacia la divinidad, hacia el mantener nuestra alma limpia de pensamientos, de un montón de cosas. Entonces, el crecimiento, ¿cierto? Cuando crece el conocimiento de lo que es Dios por medio de estas enseñanzas, hace que aumente la divinidad. Y así menos personas tendrán menos problemas o menos dificultades. O ya, si es que tienen dificultades, ya tendrán una fórmula o una herramienta para poder salir de eso. Y ahí es donde va el poder de dominio, de dominar estas fuerzas del mal, estas cosas que a veces nosotros mismos las buscamos porque todo está dentro de la causa y el efecto. Entonces, cuando estas cosas, fuerzas del mal y cosas que a veces nos atraen, esto es lo que nos lleva a estar esclavos de ese tipo de cosas. Fue lo que el pueblo de Israel se empezó a asimilar, ¿cierto? Se empezó a adherir a las costumbres, a la idolatría de los egipcios, porque podemos ver y históricamente y en películas y todo esto que los egipcios, bueno, no solamente los egipcios, varias culturas que eran como imperios, tenían para cada cosa un dios, ¿cierto? Y ellos muchas veces cuando veían que venía el pueblo de Israel y no traían ídolos, no traían cosas a que adorar y que traían un dios invisible, ¿cierto? Ellos no lo aceptaban, no lo, no podían reconocer algo que ellos no pudiesen palpar o no pudiesen tocar. Es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando perdemos la fe, cuando perdemos el interés por las cosas es porque no las estamos tocando, no las estamos palpando. Y no es tan así porque se dice que siempre en la enseñanza de este conocimiento eterno, ¿cierto? Que viene del cielo, que lo que no se ve es mayor y es el 99%. Y el plano físico, en lo que estamos, en lo que vemos con nuestros ojos, que palpamos día a día, solamente es el 1%. O sea, lo divino es infinito, viéndolo así de esa forma. Entonces, todas estas cosas que cuando nos dejamos estar y nos descuidamos de la divinidad o del conocimiento o de estudiar este tipo de cosas, nos lleva a estar esclavizados, ¿cierto? Pero como dice que se alzó o se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José, algunos dicen, ¿cierto?, que literalmente era un nuevo rey, como les decía, que no conocía a José. Otros dicen que era el viejo rey que pretendía no recordar el bien que José había hecho para los egipcios y renovó sus decretos en contra del pueblo de Israel. Entonces, las fuerzas del mal, ¿cierto?, de lo que estamos hablando, de lo que nos enfocamos porque es lo que hay que dominar, siempre van a tratar de atrapar a la persona e impedirle hacer el bien. Estas fuerzas están simbolizadas por Egipto, ¿cierto? Mizraim, que representan la angostura y las restricciones, el sufrimiento y las dificultades, productos del pecado, ¿cierto? Productos de la desconexión. Así sea que Egipto, ¿cierto?, esté gobernado por un nuevo rey o por el viejo rey, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿cierto? Ahora, no importa si que era el antiguo rey o el nuevo rey, ¿cierto? Pero el hecho es de que Egipto siempre va a olvidar o va a querer hacer olvidar lo que realmente tú tienes que hacer, ¿cierto? Siempre las fuerzas del mal van a oponerse o van a querer dominarte para que tú no avances en lo que siempre te fue
como, como por decir algo predestinado. ¿Cierto? Siempre el alma, que es un alma que vibra estas enseñanzas, siempre va a saber y siempre tiene claro el propósito por qué vino a esta tierra. ¿Cierto? Entonces, cualquiera sea la forma de cómo esté Egipto o cómo esté gobernado, rey viejo o rey nuevo, el resultado es el mismo. A veces se levantan nuevos obstáculos, ¿cierto? En contra de nuestras buenas intenciones para servir a Hashem o a Dios, y otras veces nuevos decretos o nuevas situaciones ponen en tela de juicio la voluntad de Dios y le impiden a la gente reconocerlo. En ambos casos, las fuerzas del mal pretenden no conocer la obra de José o a José, que es el Yesod, y no reconocen al justo ni a su capacidad de ayudar a la gente en la búsqueda de la divinidad. ¿No le parece familiar que a veces cuando quiere enseñar o quiere poner, por ejemplo, las cosas que uno aprende aquí delante de sus amigos, de su familia, compañeros de trabajo, siempre va a haber alguien que se les va a oponer? Es lo mismo en nuestra conciencia, en nuestra alma. Siempre nosotros cuando queremos eh, hacer algo para poder elevarnos espiritualmente, el cuerpo, ¿cierto? O las fuerzas del mal siempre van a poner restricciones, siempre va a haber un impedimento. Entonces, no reconocer al Sadik ni a su capacidad de ayudar a la gente, ¿cierto? A los demás, porque ese es nuestro propósito o nuestro trabajo también en nosotros de que la gente también pueda conocer, por algo hacemos estas clases para que muchas más personas puedan ver esto y se integren de por sí en la búsqueda de esto, de la divinidad, no invitándolos a que se vayan a una religión o algo así, sino que por sí solos, buscando estas herramientas, teniendo estos textos, revisando lo que es la energía de las porciones de cada semana, porque cada semana, eh, recalcando que cada una de estas porciones, por ejemplo, hoy día que comenzamos con un nuevo libro, Shemot, y la porción también se llama Shemot, y así la otra semana va a venir otra y otra y otra, cada 4 capítulos más o menos aproximadamente, para cumplir todo un círculo anual, estudiando estas aceleradores de energía, estos potenciadores de energía que nos van dando las fuerzas para poder sobrevivir en este plano físico. Esto es lo que es la Torah para nosotros. Es como el antídoto, las reglas y todas las cosas que nosotros necesitamos para el día a día. Por eso es que nosotros dejamos este día en especial, el día como hoy, y bueno, también obviamente en la semana vamos estudiando, pero este día lo hacemos como diferentes, dedicados completamente a estudiar estas enseñanzas para poder recargarnos de energía, como cuando siempre el ejemplo que solía poner el maestro cuando nos enseñaba esto, de que en el Shabbat, como hoy, ¿cierto? En el sábado, en el día que Dios nos dio para santificarlo, el, las enseñanzas, lo que comimos espiritualmente en este día es como un vehículo que llega al servicentro, ¿no? O como le digan en su país, estación de servicio, bencinera, en otros países de nafta, de gasolina, cierto combustible, el combustible recargado, o sea, nuestro estanque lleno para poder avanzar en los días de la semana, empezar desde el domingo hasta el viernes, con toda esa energía espiritual para, para, para poder dominar, ¿cierto? Para tener ese dominio sobre las fuerzas del mal que nos van atosigando todos los días, ¿sí? Y en todo momento. Dice, no es esto que solamente eh, que nos dejen en paz en un rato, sino que hay que estar en una constante. Por eso es que muchas veces la gente se siente cansada, le viene depresión, hasta su cuerpo, los huesos le duelen. ¿Por qué? Porque nos están ejercitando por medio de estas enseñanzas. Si es lo mismo que un cuerpo, una persona que se dedica a hacer deporte, ¿cierto? Se deja estar 2 o 3 días, el cuerpo ya se empieza a desgastar, se empieza
no tiene la misma capacidad que tenía cuando la persona está haciendo ejercicio. Por eso un deportista necesita hacer ejercicio, entrenamiento, para que cuando diga el día en que tenga que enfrentar a los oponentes, a las cosas a los que, con los que va a competir, él pueda superarlo, ¿cierto? Obviamente aquí no entra el que seamos dominantes en otras personas, no. Nosotros debemos enseñarnos los unos a los otros. Lo que sí que debemos ser oponentes de las fuerzas del mal, de las trabas que se nos llegan, ¿cierto? Hay muchas cosas que, que llegan a nosotros y a veces no sabemos cómo dirigirnos o cómo enfrentarlas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que siempre vemos que, que es el gran problema no solamente de las personas que nos buscan la espiritualidad, sino que las personas en sí, en común, como todos nosotros, eh, es la constante de todos los días. Entonces, hay muchas cosas que se nos ponen las trabas, ¿cierto? Como les decía, el dolor, el sufrimiento, a veces el temor de la misma muerte, todo eso son como cosas que a veces están en nuestra mente y nosotros no las podemos dominar. Mucha gente vive con eso, o las supersticiones, o muchas cosas que no te dejan el espacio libre para poder avanzar de una forma fluida. Entonces, todas estas cosas se pueden saltear, se pueden contrarrestar por medio de la Torá, por medio de las enseñanzas que trae la Torá, pero no es la forma como historia. Es ahí donde está el problema muchas veces, porque antes nosotros leíamos, no, es que qué bonita la historia del pueblo de Israel que venció por medio de las plagas, todas estas cosas que se abrió el Mar Rojo, pudieron cruzar, y que allá en el desierto les fue dado maná, les fue dado agua, pero todo eso es bonito, ¿cierto? Es bonito porque son milagros, pero el milagro más grande es cuando tú logras dominar internamente, aquí, y aquí en tus pensamientos, en lo que a veces te está atosigando ahí. Entonces, el, la fuerza del mal, el dolor, el sufrimiento, todas estas cosas, nos enseñan igual, nos enseñan, nos preparan para cuando más adelante pueda venir algo peor. Entonces, por eso es importante el poder poner atención a estas enseñanzas. Entonces, cuando, cuando la gente tiene la capacidad de ayudar, ¿cierto? De poder ser un parte en esto, de dominar la fuerza del mal, en la búsqueda de la divinidad, estas son las personas que Dios necesita para llevar adelante los planes. Estas personas como los patriarcas, como las tribus, como el pueblo de Israel en general, se les ofreció todo esto y ellos dijeron, sí, nosotros lo haremos, nosotros vamos a hacerlo. Aunque obviamente hay muchos que no lo quieren hacer. Hubo un tiempo que todo esto de la Torá, todo esto lo tenían muy guardado, lo tenían como enclaustrado para que nadie más lo tocase, aunque igual obviamente tenían sus razones porque venían otros pueblos, los querían esclavizar y querían quemar todo el conocimiento. De hecho, hubo una vez en el mismo Egipto, Alejandría, ¿cierto? Que fue puesto a Alejandría por el emperador griego Alejandro Magno, ¿cierto? La biblioteca que más grande que ha existido era la de Alejandría. Y ahí fueron quemadas, fue un incendio, fue incendio a propósito, quemaron esa biblioteca y se perdió mucho conocimiento. Aunque este conocimiento que nosotros estamos viendo, que está contenido en el Zohar, siempre sobrevivió, porque siempre hubieron personas, justos, sadik, ¿cierto?, que fueron guardando esto para que en el día de hoy nosotros los pudiésemos tener. Entonces, siempre el alma
que desea la conexión con el Eterno, con la divinidad, con la luz infinita, siempre va a sobrevivir. Siempre va, aunque esté en esclavitud, aunque esté situado en este cuerpo, siempre va a salir de la esclavitud. Y lo podemos ver más adelante, todas las veces que el pueblo de Israel fue quemado el templo, fue destruido el templo, fueron llevados a exilio varias veces, y siempre el pueblo de Israel vuelve a su tierra. Así como hoy en día también quieren hacer desaparecer a Israel, pero Israel permanece. Israel siempre se le da la herramienta, incluso hoy en día se le da este tipo de herramientas que son física, tecnología, mucho conocimiento. Si usted ve, la mayoría de los premios Nobel en el mundo vienen de Israel. Todos estos inventos que podemos ver aquí, aunque a lo mejor usted diga, no, pero la inventó tal persona, pero la idea siempre, casi la mayoría de estas cosas, ha sido desde Israel, porque ahí está todo el conocimiento. Por eso las demás naciones quieren, quieren tener eso también, pero no es porque sea un terreno o una cosa o querer dominarlo, sino que porque ellos han seguido estas enseñanzas. Y nosotros mismos también podemos ser de ese tipo de cosas, también podemos marcar una diferencia porque es el mismo conocimiento. Entonces, es algo maravilloso el que podamos tener estas cosas ante nosotros. Entonces, en, en parte, cuando el Zohar, que es el libro del esplendor, ¿cierto? Que el que es el conocimiento, es la interpretación que más elevada, el Sot, el secreto de lo que es, habla la Torá, ¿cierto? Que ya no lo ve como la historia literal, sino que se mete más allá. Y cuando habla de que se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a José en Éxodo 1:8, aunque sin que se anuncie previamente la muerte del rey anterior. ¿Por qué? En el libro Rab Amnuna Saba así fue dicho. ¿Qué está escrito? Se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a José. Ven y mira, dice el Zohar, que todos los pueblos del mundo, mire, y esto es muy importante, que todos los pueblos del mundo y todos los reyes del mundo no se fortificaron o no fructificaron en su gobierno, sino debido a Israel, ya que la Shejiná los acompañaba. En ese tiempo Egipto era el que dominaba, era como el Babilonia de su tiempo, ¿cierto? El imperio que dominaba todas las demás culturas. Entonces Egipto y sus hombres no ejercían su dominio sobre todo el mundo hasta que llegaron los hijos de Israel e ingresaron allí en el exilio, ¿cierto? Entonces se fortificaron los egipcios sobre el resto de los pueblos del mundo y así se sucedió también en Babilonia. No se fortificaron sobre todos los pueblos del mundo, sino que debido a Israel. Si Babilonia era grande, cuando los israelitas fueron allá, crecieron aún más por todo el conocimiento de Israel. Entonces, Israel, cuando se encontraron en las garras de su exilio, y así los miembros de Edom, aquí está dando varios ejemplos de varias culturas, Edom, ¿cierto? Roma, no se fortificaron sobre todos los pueblos del mundo, sino debido a Israel, cuando sus integrantes se encontraron en su exilio, pues estos pueblos se encontraban en situación de inferioridad ante el resto de los pueblos y eran los más humillados de todos, pero debido a la cercanía con Israel, ellos se fortificaron. Egipto, tal como está escrito, yo soy el Eterno, tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Éxodo 22. Es decir, son denominados concretamente esclavos, pues Egipto, en lo más bajo del resto de los pueblos, se encontraba. Y así Babilonia, tal como está escrito, ellos, la tierra de los Kasdim, este pueblo no existió. Eso está en Isaías 33:13. Es decir, no le corresponde por su bajo nivel conforme a un pueblo. Y así Edom, tal como está escrito, he aquí que pequeño te he dispuesto entre los pueblos, eres muy despreciable. Eso está en Obadía 1:2. En todos los casos, no recibieron poder sino debido a Israel, pues cuando Israel se encontraba en su exilio, inmediatamente se fortificaron sobre todo el resto de los pueblos. ¿Por qué razón? Porque Israel solo equivalen a todo el resto de los pueblos del mundo. Y como la Shejiná, o sea, la presencia divina, lo acompañaba al pueblo de Israel,
El pueblo lo somete, debe ubicarse por encima de los demás pueblos, el pueblo que lo somete, ¿cierto? Por ello, cuando ingresaron los hijos de Israel en el exilio de Egipto, inmediatamente Egipto se encumbró y se fortificó su dominio en lo alto sobre todo el resto de los pueblos, tal como está escrito. Se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a Joseph. Se levantó, tuvieron un encumbramiento, ¿cierto? O sea, se elevó, pues se fortificó y se encumbró, se encumbró ese encargado espiritual del gobierno. O sea, el regente, ¿cierto? Cuando habla de un nuevo rey, ahí no está hablando porque rey, ¿cierto? Rey y ángel en hebreo tienen las mismas letras, Melech y Malach, ¿cierto? Entonces, el nuevo ángel regente de este pueblo se encumbró, ¿cierto? Y Egipto, y se le entregó el poder y dominio sobre todo el resto de los encargados espirituales de cada pueblo. Entonces, en parte, cuando dice, vamos a saltar un poco de aquí porque hay otras cosas, explicaciones, que vamos a leer otra parte del Zohar, que es muy interesante. Mm, el, Cuando habla otra vez, nuevamente, vuelve a repetir que se retorna a este texto bíblico y dice, se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a Joseph. Rabí Gía, que era uno de los discípulos de Rabí Shimon Bar Yochai, dijo, un nuevo rey, ya que era concretamente nuevo. Rabí Yosei dijo que era el faraón anterior, pero es dominado un nuevo rey, porque renovaba sus decretos, lo que no renovó otro rey antes de eso, que no conocía a José. Significa que no sabía todo ese bien que había hecho José en la tierra de Egipto, tal como está escrito. José reunió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, juntando de las provisiones que compraban. Y José llevó el dinero a la casa del faraón. Y no solamente esto, sino que además los alimentó y los mantuvo y los revivió en los años de hambruna. Todas estas dobles bondades no recordó precisamente para recompensar con el bien a Israel. Y se hizo a sí mismo como que no los conocía. Entonces se levantó un nuevo rey en Egipto. También se estudia que él se levantó por sí mismo. O sea, como lo sería cuando uno dice, esto las cosas lo hago por mí mismo, sin la ayuda de José. Dice que él se encontraba abajo, ¿cierto? Egipto, y se encumbró para reinar y no era apto para reinar, sino por las fuerzas de la riqueza se levantó para reinar. Entonces, por medio de estas cosas, podemos ver que las fuerzas del mal querían atajar esto, por eso es que fueron esclavizados el pueblo de Israel, pero aún así los judíos sobrevivieron también porque hubieron unas parteras que pudieron salvar a los varones, porque aquí el pueblo de los egipcios empezaron a matar a los varones, ¿cierto? Y ahí fue donde se salvó o fue salvado Moisés por medio de su hermana, ¿cierto? Por medio de su hermana y su madre, porque el faraón había decretado matar a todos los niños y mantener con vida solamente a las niñas. Entonces, con la intención de matar a Moisés, lo que habla aquí, Likutei Alajot, el Rebbe Nachman de Brelo, decía que el futuro salvador de esta nación, cuál fue el que los sacó, obviamente con la ayuda de Hashem, los sacó de la esclavitud. Los egipcios arrojaron al río todos los niños judíos, pero Moisés, el verdadero justo de su tiempo, tenía la capacidad de contrarrestar el mal de los egipcios, o sea, poner en dominio a las fuerzas del mal. Solo él podía entrar al río, a los canales del mal de Egipto, y retornar de allí para vencerlos, aunque fue criado en la casa de Faraón,
Moisés, el justo, los venció. Entonces, en conclusión de todo lo que hemos visto en cuanto a al ejercer dominio, queda claro que no es que nosotros pongamos dominio por sobre las demás personas, porque es como una constante, siempre queremos ser dominantes, siempre, y se enseña, es que es la especie dominante, siempre tenemos que estar por encima de los demás, siempre sobresalir. No es malo sobresalir, pero de una buena forma, no a costa de los demás. Pero en el caso de que estamos hablando, no es el tal dominio que nosotros necesitamos, sino que es poder tener ese trabajo personal, el dominar lo que está, la inclinación que está dentro de nosotros. Eso es lo que es el fin de todo lo que se enseña para cada alma. Por eso que en la Torá siempre tratamos de buscar la enseñanza que está contenida en lo más profundo, en el secreto, el Sod. ¿Por qué? O sea, obviamente no es malo que usted estudie el chat, ¿cierto? La forma literal para poder comprender algunas cosas. Pero cuando usted llega a internarse a lo que es el Sod, el secreto, muchas de las cosas que a lo mejor tenía dudas se les van revelando, ¿cierto? Se les van aclarando la situación y va teniendo esa facultad de poder ir dominando las fuerzas del mal. Entonces, es importante que cuando se llegue a, cuando tenga el deseo de poder ser parte en esto, no sea cualquier cosa, porque muchas cosas te van a desviar, sino que vayas a los lugares correctos, busque las enseñanzas correctas, a la persona que te va a enseñar con la intención de que tú te superes como alma y como persona, no que sea algo que a lo mejor te baje, porque cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, Egipto mismo fructificó. Y aquí es donde el trabajo de nosotros, que nosotros mismos también, por medio de esta enseñanza, hagamos fructificar a los demás. No solamente que nosotros nos quedemos con este conocimiento, sino que la tarea es de que todos, y que esta enseñanza y que esta luz sea difundida en todo el mundo. Amén. Así que esa ha sido la enseñanza de este día, ejercer dominio, ¿cierto? El poder del dominio. ¿Pero el dominio de qué? De las fuerzas del mal. Así que si hay alguien que quiera hablar, dar su opinión, dar una acotación, eh, o hacer alguna pregunta, tenemos al maestro aquí que nos puede ayudar, están abiertos ahí para que pueda hablar. Gracias a ti, igual al pastor Manuel, la Carlita y todos los que están saludando. No pude revisar mucho el chat, pero ahí están saludando. Gracias por sus saludos. Y este mensaje es para todos, ¿ah? Hay mucha gente que a lo mejor lo ve por el Facebook. Yo a veces reviso y hay más reproducciones de Facebook que de YouTube. Y, y el mensaje también es para ellos. Muchas veces la gente a veces no sabe cómo recurrir, no sabe cómo afrontar los problemas y están ahí. Dios, Dios esta enseñanza, Dios capacitó a personas, a hombres, para que nos traigan esta enseñanza. Y hoy en día nosotros debemos ser muy agradecidos por todo este tipo de cosas, porque muchas cosas nosotros podemos dar fe, todos los que estamos aquí reunidos, de que sirven para fortalecernos, sirven de mucho. Y obviamente es con un propósito aún más mayor, poder reparar en el plano astral también. Bueno, si no hay nadie que quiera decir algo, por mi parte yo me despido. Ha sido una maravillosa enseñanza para mí, hablando en mí, porque esto no se me ocurre decirlo hoy día.
sino que es toda una semana viendo cosas, alimentando nuestra alma, gracias a ti igual, Miguel. Y, y uno quisiera hablar más, quisiera dar más cosas, pero también hay que ser prudente. Entonces, muchas bendiciones, bendiciones también para ti, Nelvin, Carlita, y que todo así haya sido de provecho. Entonces nos estamos viendo hasta una próxima con una nueva porción y nuevas enseñanzas. Así que yo les invito a que durante la semana lean, ¿cierto? Indaguen y se van a sorprender, se van a alimentar, porque todos los años se va incrementando el conocimiento, el nivel de conocimiento. Así que bendiciones para todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom, Miguel. Shalom, Muchas Miguel. gracias. Shabbat Shalom, maestro, Shabbat Shalom. Muchas gracias. Gracias, gracias por la enseñanza. Gracias a Shabbat ustedes. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Miguel. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom, Lunida. Muchas gracias por la clase. Bendiciones.